¿Cómo les va? Que estén muy bien, bienvenidos a Colegio de Empresarios. Seguimos con nuestra serie de fundamentos de mercadotecnia. ¿Ya averiguaron qué pasó con Casio y con Timex? Bueno, se los voy a decir, pero no en esta sesión. Sigan buscando. Entonces, ¿en dónde, cómo penetró a México Casio y cómo Timex? ¿En qué puntos de venta? Ya les dije, Casio no empezó en las papelerías, Timex no empezó en las relojerías o joyerías. Bueno, el día de hoy vamos a ver específicamente el concepto de mercadotecnia y cómo ha evolucionado en México. Así de simple, así muy sencillito. Vamos a seguir platicando de la mercadotecnia. Fíjense que allá en 1325 los aztecas fundaron la ciudad de Tenochtitlan, Ciudad de México, y se comercializaban en los tianguis o los mercados. No había caminos en la ciudad, usaban canales. Se decía que de Xochimilco al centro de la ciudad se hacían 45 minutos en canoas, ¿sí? Hoy en día pues podemos hacer más de 2 horas, así que para que vean lo bonito que es la civilización, ¿no? Entonces antes 45 minutos, ahí por 1325, en el 2009, pues 2 horas nos podemos echar tranquilamente, ¿sí? Viva la civilización. Se comercializaba a través de los pochtecas. ¿Qué son los pochtecas? Pues era el gremio que se encargaba del comercio, era un nivel, ¿verdad?, que operaban durante la época. En esa época, ¿quiénes eran los que partían el queso, ¿no? ¿Quiénes eran los más efectivos? Bueno, pues teníamos obviamente a los sacerdotes, ¿sí? Bueno, claro, arriba estaba el emperador, pero vamos a hablar en términos comunes, ¿sí? Teníamos al emperador o al gobernante, ¿sí? Luego venían los sacerdotes junto con los guerreros. Los caballeros águila, los caballeros tigre eran la parte selecta de este grupo. Entonces, una persona, un joven, tenía la opción de pretender ser sacerdote para subir su nivel social y económico, o ser guerrero, o ser pochteca. ¿Qué era el pochteca? El pochteca era el comerciante, el que andaba de lugar en lugar llevando su mercancía, mostrándolo, viajaba por todo el territorio, ¿verdad?, e iba colectando, comprando las mercancías de un lugar para llevarlas a otras. Por ejemplo, se decía que Moctezuma todos los días tenía pescado fresco en su mesa, solo que Moctezuma estaba aquí en México, ¿sí? Y en la playa más cercana pues la tenemos a 300 kilómetros. Entonces a través de las postas, de los correos de postas, una posta es un lugar donde hay alguien esperando, ¿verdad?, un lugar ya fijo, establecido, pues venía alguien corriendo con el pescado, se lo entregaba a esta posta, ahí se quedaba a descansar y continuaba su recorrido hasta que venían de regreso y volvían a ocupar sus respectivas postas. También se servía pues de mensajería, ¿verdad? Al principio era hablada, después ya era escrita, y de ahí la palabra postal, ¿sí? El servicio postal, bueno, pues viene de las postas, porque están en un poste, en un lugar esperando la llegada del otro corredor para llevar la información. Pero los pochtecas hacían caravanas, iban en caravanas, en grupos, y además llevaban guerreros protegiéndolos para prevenirse del pillaje, para prevenir el robo, ¿verdad?, que también existía en aquella época, aunque era severamente castigado. Alguien que robaba algo, le cortaban la mano, ¿verdad?, de aquello con lo que había violado, que había robado. Imagínense a los violadores, ¿no? Entonces, había mucha disciplina. El alcohol estaba prohibido para los jóvenes, solo los ancianos bebían alcohol. Entonces, allá por 1325 existían los tianguis o mercados. ¿Qué era un tianguis o mercado? Como conocemos hoy el tianguis, así era. Quizá en lugar de tener los productos sobre la mesa, los tenían sobre el piso. Esa sería la gran diferencia. Y quizá en vez de vestir como vestimos hoy, pues andaban con taparrabos, andaban con la ropa que utilizaban habitualmente ellos, ¿ok? Entonces, esa era la manera de hacer comercio, esa era la manera de vender los productos. No había una campaña de mercadotecnia. Yo necesito algo e inmediatamente
pues salía, lo compraba donde ya sabía yo el día que se iba a poner o el lugar, si era un lugar fijo. Los tianguis eran plazas en donde se encontraban gran número de comerciantes. ¿De dónde venían esos comerciantes? De todas partes del territorio. Digo territorio porque pues en ese tiempo México no estaba constituido como estaba hoy, entonces tenían que recorrer grandes distancias para llegar a concurrir a la plaza, al mercado, al tianguis. Mercado, pues es el lugar donde se venden, se desplazan mercaderías, donde hay un intercambio, ¿ok? Otra clase de mercader era el tealtinime o tecuanime. Este vendía esclavos, era el esclavo que yo les mencionaba. Pero ¿qué creen? El tealtinime o tecuanime no tenía el nivel del posteca, ¿sí? Era considerado inferior. El verdadero comerciante era el posteca. Entonces los tres grupos sociales fuertemente, grandemente respetados en ese medio eran los sacerdotes, los guerreros y los postecas, ¿ok? Así más o menos era el tipo de comercio que existía en aquella época. ¿Qué mercadotecnia podían tener? Pues únicamente el producto. El que tuviera el mejor producto, pues era el que se iba a comprar, quizá el que estaba mejor exhibido, o a lo mejor quien tenía la vendedora más bonita. Pero como mercadotecnia, no había una campaña formal de mercadotecnia. Imagínense que en aquel entonces, ¿verdad?, en náhuatl, pues a lo mejor le decían, pásele marchanta. ¿Por qué marchanta? Porque va marchando, va caminando. De ahí viene la palabra marchante. El marchante es el que se mueve, no el que está fijo. Seguramente no les decían, pásele güerita, porque en ese momento pues no conocían a los güeritos, ¿verdad? Pero pásele mi marchantita, en náhuatl, no sé cómo se diga. Entonces era la manera de vender, la manera de hacer comercio, la manera de hacer ventas, y como mercadotecnia, como el buscar la satisfacción del cliente, como lo conocemos hoy, pues propiamente no existía. Quizá, les repito, la mercadotecnia estaba en cómo presentaban los bienes, los productos, a lo mejor el colorido o lo simpático que era el señor o la señora que vendía, más que nada. Ahora bien, Agustín Cue Cánovas, especialista en comercio, dice que la evolución del comercio viene básicamente en tres grandes grupos, tres enormes y grandes grupos. ¿Cuáles son estos tres enormes y grandes grupos? Bueno, fijamos tres periodos. El primer periodo es de 1521 a 1810. ¿Qué pasó en 1810? Pues la independencia, ¿ok? Entonces, de la conquista a la independencia, ¿sí? Es una forma de hacer ventas o mercadotecnia. Los beneficios no fueron para los españoles, sino, ¿qué creen?, para Holanda, Francia, Italia, Alemania, a través del comercio, de la piratería y el contrabando. ¿Quiénes ganaban? Bueno, todo lo que se producía en nuestro país, en nuestra región, ¿sí? Cuando iban rumbo a España, para el rey que estaba en turno, ahorita no recuerdo cuál es, cuando iba para España, pues sufrían en el mar el ataque de piratas franceses, holandeses, italianos, alemanes, ¿verdad? Y entonces estos pues se llevaban ese comercio a sus respectivos países. Y ahí no había mercadotecnia, ahí es de dámelo o te mueres, ¿no? O a lo mejor se los daban y además se morían. Entonces no había mercadotecnia, no había un proceso de negociación, era literalmente un robo, un asalto, un hurto, ¿sí? Eran piratas, se llevaban esa mercancía a su lugar de origen. Después viene el siguiente periodo, una etapa que va de 1810, ¿hacia dónde? Hacia 1880. Aquí podemos decir que no sabemos desde cuándo empezó, ¿verdad? Pero sí fue hasta 1521, ¿verdad? Este periodo, en la época prehispánica, y hasta 1880, ¿sí? ¿Por qué? Comienza el imperialismo económico moderno, porque ese también era imperial,
también había imperios, también había reyes, también había reinados, ¿sí? Entonces, empieza en esta época el imperialismo económico moderno. Los beneficios del comercio mexicano, ¿a dónde se fueron? A Inglaterra. ¿Por qué? Por intercambios. ¿Por qué? Por contratos. ¿Por qué? Porque empezamos a adquirir por primera vez nuestra deuda externa. Nuestra primera deuda externa fue con Inglaterra. Ellos nos dieron nuestro primer préstamo internacional. ¿Y qué creen? Se perdió en el camino. No sabemos si fue la piratería, no sabemos si se perdió llegando a México, no sabemos absolutamente nada de lo que pasó con ese préstamo. La cantidad incluso no es suficientemente clara, y empieza México con su deuda externa. A partir de ahí, en ese periodo, ¿sí? ¿Qué sucedió? Pues Inglaterra nos da un préstamo. Recuerden que Inglaterra estaba tratando o ya había conquistado la parte superior de América del Norte, ¿verdad? Y estaba tratando de llevarse todo. Entonces nos da un préstamo y el préstamo se perdió y empezamos endeudados. Y la tercera parte del comercio, ¿verdad? Vamos a decir entonces que es de 1880, pues hasta hoy. Sí ha cambiado mucho, pero según Cánovas, él lo fija así, ¿sí? Entonces, hasta nuestros días los beneficios del comercio han sido en su mayoría para los Estados Unidos. Estados Unidos es nuestro principal socio comercial, le compramos el 80% de lo que importamos, él nos compra como el 64% de lo que nosotros exportamos. Así de grande es nuestra dependencia con los Estados Unidos, pero además, pues tiene que ser, lo tenemos inmediatamente de vecino, es el país más poderoso del mundo y sería pues una tontería, una aberración no venderle al país más poderoso del mundo si lo tenemos de vecino. Lo importante es, si yo te compro el 80% de mi exportación, de mi importación, pues tú cómprame el 80% de mi exportación, ¿sí? Y entonces ahí vamos, aunque a lo mejor no es tan práctico, a lo mejor lo estamos haciendo bien, pero eso ya es asunto de comercio internacional, no de mercadotecnia. Entonces podemos ver cómo del tianguis comenzamos ya a la piratería, que es también una forma de comercio. La piratería, veamos, al imperialismo económico, y el imperialismo económico, pues los mercados, los tratados comerciales, ¿verdad?, que hay con todos los países, pero México especialmente con los Estados Unidos. México comienza a crecer como ciudad. Realmente Porfirio Díaz, aunque a muchos les molesta, les causa escozor, pues es el principal responsable de vender la imagen de México al mundo como un país pues del primer mundo en aquel entonces. Las vías de ferrocarril que dejó Porfirio Díaz en su época, pues siguen vigentes, ¿sí? No se les ha agregado un metro más, ¿sí? El Palacio de Bellas Artes, pues es obra de Porfirio Díaz, y muchas otras obras importantes en aquel entonces y que lo siguen siendo importantes hoy. ¿Por qué el Palacio de Bellas Artes? Porque querían imitar a los franceses, querían imitar el esplendor francés. Por imitar a los franceses se genera nuestra propia independencia. Viendo la revolución, viendo a los grandes pensadores franceses, se imita y se trae y se genera la independencia. Se dice que por la masonería en México. Ahora, la independencia no era para decir, pobrecitos de los indios mexicanos, mira qué mal los tratamos, parecen casi esclavos, vamos a liberarlos. No fue en ese sentido, independientemente de lo que puedan decir algunos libros de historia oficial. La independencia era independizarnos del rey de España para mantener las cosas igual aquí en México, porque los hijos de españoles nacidos en América no eran vistos igual como el español que nacía en España, ¿sí? El criollo era el hijo de españoles, madre y padre español, que nacía en América. Entonces los criollos son los que organizan la independencia. Esto es historia, esto no es mercadotecnia, pero influye en la mercadotecnia tal como la tenemos hoy en día, ¿sí? Vamos a ver que la Ciudad de México
comienza a estructurarse, comienza a construir en el centro, comienza a construir edificios que albergarán los poderes civiles, militares, religiosos. El Colegio de Ingeniería originalmente estaba en el centro de la Ciudad de México. Hoy ustedes lo pueden ver en un lugar que se llama la Plaza Tolsá, porque hay un caballo, la estatua famosa del caballito, que antes estaba en Reforma y Avenida Cuauhtémoc, la quitaron de ahí y la llevaron a una plaza más cercana al centro, donde está el Palacio de Minería, que tiene unas escalinatas preciosas, también diseñadas por Tolsá. Recuerden que la arquitectura nace de la escultura. Primero eran escultores y de ahí se volvieron arquitectos. Entonces está la majestuosidad, está la oficina de correos antigua también, que también es un diseño de Tolsá, está telégrafos, etcétera. Por eso todo ese conjunto le llaman la Plaza Tolsá. Y ahí estuvo el primer colegio de ingeniería, fíjense, donde están ahora los meteoritos, para aquellos que son de la Ciudad de México o para aquellos que piensen visitar la Ciudad de México, pues es un paseo agradable, económico, es gratis y que vale la pena conocer. Bueno, conforme va asentando la Ciudad de México sus poderes civiles, militares, religiosos, pues provoca que la gente de los alrededores comiencen a venir pues, para ver la ciudad, para ver las grandes edificaciones de aquel entonces, ¿sí? Y ocasionaron que se concentraran en el centro de la ciudad casas comerciales de prestigio. Hoy en día, todavía mucha gente que vive fuera de México viene a México a comprar en el centro. ¿Por qué? Pues porque ahí se concentraron grandes casas comerciales de prestigio. Yo todavía tengo amigos que van a comprar sus componentes de computadoras al centro, y muchos especialistas en informática van al centro a traer sus computadoras armadas y hacer cualquier cantidad de cosas en informática, ¿sí? Entonces surgió la costumbre de acudir al centro de la Ciudad de México, pues para comprar aquello que va a satisfacer mis necesidades, ¿ok? Entonces había ya una costumbre hace algunos años de ir al centro. Por ejemplo, en Navidad, en Avenida Juárez, había una tienda, no sé si sigue existiendo, tiene tiempo que no pasó por ahí, que se llamaba Salinas y Rocha, y en sus aparadores, en diciembre, ponía muñequitos móviles, y era un paseo para los niños ir a ver esos muñequitos móviles de la tienda de Salinas y Rocha. Fíjense nada más qué épocas. En la Alameda, al día de hoy, se siguen poniendo Santa Clauses y Reyes Magos. Y también en aquella época, estoy hablando de 30, 40 años, era común que los niños, pues el papá que tenía un carrito, o si no caminando, iban a ver el alumbrado. ¿Sí? Era un paseo ir a ver el alumbrado, los foquitos que ponían con motivo de la independencia, de la Navidad. Yo sé que muchos se están riendo y dirán, ¡ay, qué naco! Bueno, pues era la época, eran las costumbres, eran los hábitos, ¿sí? Era una ciudad más inocente de lo que ya es ahora, ¿no? Bien, comienzan a nacer los primeros autoservicios. Se instalaron supermercados y luego tiendas de autoservicios. Y estas tiendas se constituyen en cadenas. ¿En qué época? Pues algunos dicen que por los 40, los 50. Entre los 50 y los 60 me consta que sí. Sí, yo nací en el 58, por eso me consta. Sí, en los 40 no estoy tan seguro. ¿Sí? Con las tiendas de autoservicio, que era un lugar parecido a un mercado, pero moderno, en ese siglo, estamos hablando del siglo pasado, del siglo XX, mediados del siglo XX, 1950, pues lo moderno era ir al súper, ¿sí? Vamos al súper. Entonces la clase media alta que podía ir al súper porque los artículos eran ligeramente más caros, pues podrían hacer sus compras en el súper. Comienzan a salir los letreros, los primeros anuncios, oferta, ¿sí? Fruta de la estación, tantos pesos, descuento, estas zapatillas, empiezan a vender cosas que usualmente no se vendían en un mercado, ¿ok? Entonces el autoservicio comienza a evolucionar y comienza a sentar las bases para que la mercadotecnia en el autoservicio se vuelva ama y señora. Hoy en día los autoservicios se planean con base en la mercadotecnia, se planea el recorrido que hacen las señoras al hacer las compras. ¿Y por qué digo las señoras? Porque las señoras son las que van el 90% al súper.
El señor va de mala gana empujando el carrito, ¿no? Pero la que hace la compra y la que decide el camino es la señora. Entonces, todos los autoservicios están diseñados en función de que la señora tenga que recorrer toda la tienda para poder adquirir el producto que busca. Por esa razón, los productos de primera necesidad, los productos básicos, normalmente los van a encontrar al fondo de la tienda. La leche, los huevos, la crema, el azúcar, las verduras, la carne. No es tan inmediato ni de fácil acceso. Es más, cuando vamos ya rumbo a la carne, nos ponen una isla que me desvía y depende hacia dónde me vaya, me voy a encontrar otros productos que van a llamar mi atención por los colores, por el tamaño, por la forma. Va a haber una señorita con una degustación, me va a dar a probar un jugo, me va a dar a probar una galleta, un pedacito de algo, me va a mostrar, me van a enseñar, voy a ver de vez en cuando botargas por ahí para los niños, en fin. El concepto de la mercadotecnia del autoservicio ha evolucionado como ustedes no tienen idea. Hoy en día incluso podemos encontrar carteles que son en tercera dimensión y que parece que se mueven conforme nosotros los vamos viendo, ¿sí? Bueno, pues es un logro de la mercadotecnia moderna. Vienen las tiendas departamentales que empezaron a abrir sucursales también, dando pie a la construcción de grandes centros comerciales. Fungen como ancla a la que se unen tiendas especializadas de ropa, zapatos, alimentos, juguetes, etc. En México también empieza a desarrollarse el e-commerce, comercio electrónico, ¿sí? La venta a través por internet, y esto ya es a finales de los 90. Todavía hoy no está muy arraigado, y hay una razón: somos desconfiados, y con razones además. Entonces, como somos desconfiados, pues nos da todavía un poquito de temor meter el número de nuestra tarjeta y que vayan a hacer un mal uso de él. Personalmente, que yo me considero de actualidad, de tecnología, que me considero pues que no tengo problemas con la tecnología, sí tengo problemas con la seguridad, y solamente uso el internet para hacer mis declaraciones de impuestos y traspasos bancarios que de otra manera no los podría hacer, ¿ok? Cuando vinieron los primeros cajeros electrónicos en México, pues yo tenía mi tarjeta, y mi primera experiencia sintiéndome moderno es que llego, tecleo mi tarjeta, mi número de tarjeta, algo hago mal y se traga mi tarjeta y pasa cerca de un mes para poderla recuperar. Entonces desde ahí quedé prevenido. Entonces en México tenemos mucha resistencia a hacer compras por internet, pero esa resistencia la vamos a tener que ir venciendo y poco a poco vamos a ir desarrollando. Es un inconveniente para el e-commerce que la gente siga teniendo desconfianza, aunque hay maneras de garantizarles la seguridad. Aún siguen funcionando, y con mucho éxito, lugares de ventas tan antiguos como el tianguis. Cuando los quisieron popularizar o los popularizaron en México, le llamaban mercados sobre ruedas. ¿Y qué creen? El nombre que venía desde la época prehispánica prevaleció: tianguis. ¿Por qué? Porque ya venía en nuestra raíz, ya lo traíamos el nombre genéticamente, nos gusta, lo sentimos bonito y lo sentimos propio. En otras partes del mundo le llaman mercado de pulgas, que no es precisamente un tianguis, es un lugar donde se venden cosas ya usadas. Pero en el tianguis también podemos encontrar eso. Entonces el tianguis es muy nuestro, muy de nuestra cultura, para que vean cómo la mercadotecnia no puede crear necesidades. Nosotros mismos le hemos puesto tianguis y se quedó, permanece tianguis porque nos gusta, punto, ¿ok? Y también existe gente que frecuenta el centro de la Ciudad de México para comprar sus cosas, que el plomero, que el electricista, que el que compone televisiones va al centro a comprar sus materiales, ¿ok? Muchas tiendas departamentales crearon ya sus propias páginas web. De hecho, hoy el que no tiene una página web se ve antiguo, se ve fuera de lugar. Imagínense que ustedes le preguntaran a alguien: oye, ¿me das tu mail? Y que les contestara: no tengo. ¿Qué cara harían ustedes? ¿Sí? Podría venir y decir: no, en serio, dame tu mail. O decir: ay, no te creo, no manches. O sea, ¿en serio no tienes?
así como que naco, ¿no? Entonces, pues sí, la verdad es que si no estamos hoy conectados, si no tenemos hoy internet, si no tenemos un mail, nos vemos antiguos, como que pasados de moda. Y eso nos lleva a que la mercadotecnia va a ser afectada grande y terriblemente en nuestro país, porque tenemos gente muy pobre que no lee ni escribe. Tenemos gente muy pobre, además, que no lee ni escribe ni habla en español. Por lo tanto, tampoco hablan otro idioma y ya no pensar en las computadoras. Esta parte de nuestro México que también existe, que por desgracia existe, por fortuna son muy pocos, pues están ya fuera, ya están muy retrasados. Y traerlos a este nivel, a esta altura, hoy cuesta ya mucho, mucho trabajo. Si ustedes, yo no creo que ninguno de ustedes esté usando un Windows 3.1. ¿Sí? Están usando, si son atrasados, el XP, pero la mayoría ya tiene Vista y próximamente van a tener el Windows 7. Yo no me los imagino utilizando un paquete para hacer gráficas y un paquete, usarán generalmente la mayoría de ustedes el Office. No, yo tengo Mac, la Mac es un aparato de súper alta tecnología, más a mi favor, ¿ok? Entonces muchas empresas y tiendas departamentales ya tienen su página web. Comento algunas: Suburbia, Sears, Palacio de Hierro, Liverpool, Sanborns, que es todo un estudio para mercadólogos. ¿Qué es Sanborns? ¿Cómo definirían a Sanborns? Si decimos que en la mercadotecnia no tenemos que decir yo vendo zapatos, sino mercadológicamente tenemos que decir ofrezco comodidad para sus pies, ¿sí? Yo no le vendo ropa, ¿sí? ¿Cómo lo podríamos decir? Yo no le vendo ropa, yo le vendo moda, ¿ok? Yo no te vendo cosméticos, te vendo belleza. Yo no te vendo medicina, te vendo salud, mercadológicamente hablando. ¿Qué vende Sanborns? Porque en Sanborns hay restaurantes, hay tienda de música, hay perfumería, tabaquería, hay parte de electrónica, hay libros, hay revistas, hay baños. Ojo, cuando vamos a una tienda, a un mall, a un centro comercial, y normalmente a los baños, ¿a qué baños vamos? A los de Sanborns. Y hasta ya lo tenemos ubicado, ¿no? Hay Sanborns, ya estoy tranquilo. Si no encuentro el baño del centro comercial, está el de Sanborns. Y el de Sanborns no se enoja porque lo usemos, ¿Por qué? Porque para llegar al baño, lo han notado, tenemos que recorrer buena parte de la tienda. Están estratégicamente colocados. Los Sanborns deben ser objeto de estudio de los mercadólogos, porque además, hasta donde yo he viajado, no me he encontrado un concepto similar a Sanborns en cualquier otra parte del mundo, por lo menos de las que yo he visitado. ¿Ok? Sanborns es un concepto muy interesante, ¿sí? Entonces, señores mercadólogos, ¿qué es Sanborns? Desde la mercadotecnia lo podríamos definir como Sanborns es un punto de encuentro. Nos vemos en el Sanborns de tal plaza o de tal lugar frente a los libros o frente a las revistas. Normalmente ese es el punto de encuentro. Podemos decir que Sanborns, que no es propiamente una tienda departamental y específicamente no es una tienda de regalos, es un punto de encuentro y estando ahí siempre compramos. Cualquier cosa, pero algo compramos. Ahí está el éxito de Sanborns, ¿sí? Entonces, el mall o el centro comercial, hoy en día, pues, ¿qué es? Lo acabo de mencionar, ¿no? Vamos a un centro comercial, a un mall, a una gran masa, donde hay muchas tiendas para comprar. Y esto se realiza en los Estados Unidos, ahí es donde el concepto nace, donde nace la mercadotecnia realmente, en los Estados Unidos. Los consumidores en un mall, en un centro comercial, en una plaza, como también decimos en México, van a encontrar todo tipo de productos, desde bancos, líneas aéreas, agencias de viajes, teléfonos, ropa, zapatos, cines, cualquier cosa. Es más, un centro comercial hoy que no tiene cines puede estar destinado al fracaso, Si no hay cine, ¿a qué voy? O si no hay una tienda ancla, entre comillas, ancla. ¿Qué es una tienda ancla?
Es una tienda departamental que por su magnitud, por sus condiciones, por su nombre, atrae compradores. ¿Cuáles son estas tiendas ancla? Liverpool, Palacio de Hierro, Sears. ¿Y qué creen? Que hay tiendas, hay centros comerciales que tienen las 13. Entonces, imagínense qué tan importantes son, ¿sí? La gente acude a estos centros no con el propósito claro de comprar, sino que los ven, al menos en México, como un lugar de esparcimiento. Andan viendo los aparadores y se sienten parte de eso que están viendo. Y se compran un helado, o se compran un freeze, un refresco de estos congelados, o se compran algo y lo andan tomando, lo andan bebiendo en el trayecto. Por esa razón, en los centros comerciales, o en la mayoría de ellos, hay un courtyard, ¿verdad? También le podemos decir fast food, un lugar de comida rápida, porque también vamos a comer. Y algunos tienen restaurantes de prestigio, ¿ok? Entonces vean cómo ha ido evolucionando, primero la venta, y de la venta pasamos a la mercadotecnia, porque van tomaditas de la mano. La mercadotecnia es como el general del ejército y la venta es como los soldados. La mercadotecnia es el cerebro que piensa y ventas es el resto del cuerpo que hace. No pueden estar una sin la otra. La compra masiva. Para las décadas entre el 40 y 50 se le llama masiva porque en esos años los esfuerzos comerciales se comienzan a dirigir a toda la población, ¿sí? Ya no hacen distinción de que vamos para dama, para caballero, a todos, donde estén. ¿Qué pasa en el 40 y el 50? Pues empieza la tecnología, primeramente el radio, posterior a eso llega la televisión y nos abre un camino más a los que nos dedicamos a la mercadotecnia, pues para atender, ¿verdad? Un canal más. Los segmentos, allá por los 60, ¿sí?, del siglo pasado, fue una etapa totalmente de cambios. El hombre llegó a la luna. Se acaban de cumplir recientemente 30 años de que el hombre puso el pie en la luna. ¿Y cómo es la tecnología? Hay quien dice que no llegó, que fue un video y que lo hizo Stanley Kubrick. ¡Wow! También pudo ser cierto, no lo sabemos. Sí, tendríamos que viajar a la luna y ver la huella y ver la bandera. Entonces, vamos a quitarnos de cosas. Hace poco pasó una imagen, creo que era del Voyager, pasando frente al Sol. Entonces yo creo que sí llegaron a la Luna, ¿para qué nos preocupamos? ¿Verdad? También podemos hacer mercadotecnia en la Luna, hay que irla planeando, ¿sí? Entonces, en México viene la liberación femenina. En esa época que ustedes no vivieron, pero que yo sí, las mujeres que se querían liberar, ¿saben qué hacían? Se quitaban el brasier y lo cortaban, lo tiraban o lo quemaban. ¡Qué maravillosa época! Ustedes se la perdieron. Era la manera de decir, somos libres. Se quitaban el brasier. Sí, era su manera de protestar, ¿ok? Entonces, la liberación femenina iba en busca del reconocimiento de su identidad como mujer. Hoy en día, la mujer representa uno de los segmentos más rentables en todo el mundo de ventas. Simplemente Avon, esa empresa de cosméticos, esa empresa de belleza para la mujer, y abarca a toda la familia, no solo a la mujer, tiene 400,000 vendedoras. ¿Saben lo que es eso? 400,000 vendedoras. Si a cada una de esas vendedoras le ponemos 2 niños y un marido, multipliquémoslos por otros 4. Y esas 400,000 vendedoras se nos vuelven más o menos 1,600,000 personas. Esas vendedoras pueden constituir ya de por sí una pequeña ciudad. ¡Wow! Y estos venden mercadotecnia directa. Busquen un catálogo de Avon. Todos tenemos acceso, hombre, no nos hagamos. Todos tenemos acceso a un catálogo de Avon. Eso es mercadotecnia directa. Eso es mercadotecnia pura. ¿Ok? Bien dirigida y bien segmentada. Podemos aprender mucho de Avon, ¿sí? También habían las vendedoras de Tupper, para no decir Tupperware, que eran los plásticos. En el momento que nace el plástico o que empieza a desarrollarse más, hoy ya no son tan conocidas las vendedoras de Tupper. Ya encontramos el Tupper en todos lados y a todo le llamamos Tupper.
aunque no lo haga la empresa que se llama Tupperware. ¿Ok? Tenemos nichos. Esto nace allá por los 80. Debido a las crisis financieras, se descubre que las ventas crecen, pero los mercados no. Y entonces, ¿por qué las ventas crecen si los mercados no crecen? Porque hay nichos. Dentro de un segmento hay nichos. Nace el concepto de nicho de mercado, por lo menos en México. A lo mejor ya había nacido en los Estados Unidos, pero por los 80 México los comienza a descubrir. Y luego viene la mercadotecnia personalizada por los 90, ¿sí? Aparece debido a los importantes cambios tecnológicos, pues la Internet o el Internet, ¿verdad? El celular, ¿sí? La información actual en las bases de datos consiste tan solo en múltiples detalles de la conducta de compra de los consumidores. Viene el proceso de planeación, organización, dirección y control de los esfuerzos destinados a conseguir los intercambios deseados con los mercados que se tienen como objetivo por parte de la organización. ¿Cómo le llamamos a eso? Bueno, Laura Fisher y Jorge Espejo le han nombrado Administración de Mercadotecnia. Vamos a ver lo que dice el que sí sabe mucho de mercadotecnia. No los estoy reduciendo, no. Pero vamos a ver qué dice, qué es la Administración de la Mercadotecnia según Philip Kotler. Philip Kotler dice que es el proceso de planear y ejecutar la concepción, fijación de precios, promoción, distribución de ideas, mercancías, servicios para dar lugar a intercambios que satisfagan objetivos individuales y organizacionales. La administración de la mercadotecnia, según Kotler, es satisfacer la necesidad del individuo y al mismo tiempo satisfacer la necesidad de la organización. Ivan Thompson, otro mercadólogo que también era administrador, dice que es el proceso de planificar, organizar, dirigir y controlar. Era más administrador que mercadólogo. Planear, organizar, dirigir y controlar los recursos y las actividades de mercadotecnia. Vamos a dejarlo así para no irnos muy largos. Entonces, ¿qué hace la planeación dentro de la mercadotecnia? Bueno, la planeación responde a la pregunta ¿qué hacer? ¿Sí? Determina qué es lo que se va a hacer en el futuro, cuándo se va a realizar y cómo se lo va a implementar, dónde se va a hacer, quién lo llevará a cabo, cuánto va a costar. Esto se hace en la parte de planeación para elaborar un plan de mercadotecnia. Posteriormente viene la organización. Primero dijimos que en la organización vamos a decir quiénes, en dónde, cuándo, con qué, para qué, por qué, ¿ok? Y esto es para lograr los objetivos determinados en el plan de mercadotecnia. ¿En qué consiste la dirección? Bueno, los responsables de poner en práctica el plan de la mercadotecnia, porque no solamente hay que planearlo, hay que llevarlo a cabo. Entonces, la dirección consiste en que las cosas sucedan, hacer que las cosas sucedan, y sucedan tal y como las planeamos. Para eso necesitamos entonces del control, que establece las normas de operación, y el control me sirve para revisar si las cosas se van haciendo conforme yo las planeé. Si no es así, hay que ajustar a como yo lo planeé en caso de que las cosas vayan mal. Si las cosas van bien, entonces tengo que estudiar por qué van bien. A lo mejor hubo algo que en mi plan no consideré y entonces hacer los cambios o al plan, como lo hicimos originalmente, o a la actuación que estamos llevando a cabo. La administración de mercadotecnia abarca las 4 P's: producto, precio, plaza y promoción. La administración, esa misma planeación, organización, dirección y control, va dirigido a estos cuatro famosas P, que ya no las vamos a eliminar ni las vamos a hacer menos. Le podrán agregar las que quieran, pero estas son la base: producto, precio, plaza, promoción. ¿Ok? Esas son las 4 P's que vamos a administrar dentro de la mercadotecnia. Cuando hacemos un plan de mercadotecnia, lo hacemos para cada una de esas 4 P's. El hacer un plan de mercadotecnia implica la planeación, organización, dirección y control. Le vamos a decir así, miren, para que no se les olvide: planeación,
organización, dirección y control. Y para que no se les olvide más, para refijarlo, vamos a hacer el PODIC. Planeación, organización, dirección y control. ¿Sí? PODIC de dirección. ¿Ok? Vamos a hacer el PODIC. O también podemos hacer otro PODIC así, miren. Planeación, organización, dirección y control. ¿Ok? Este es el proceso administrativo de la mercadotecnia. Entonces, para hacer mercadotecnia tenemos que hacer planeación, organización y control. ¿De qué? De las 4P de las mercadotecnias. ¿Cuáles son esas 4P? Tenemos al producto, tenemos al precio, a la plaza y a la promoción. Estas son mis 4P de la mercadotecnia. ¿Ok? Y a partir de aquí podemos desarrollar lo que ustedes quieran. Hay mercadólogos especializados en producto, hay mercadólogos especializados en precio, hay mercadólogos especializados en plaza. La mayoría se va hacia promoción, pero estos tres también son mercados. ¿Y qué creen? También dejan dinero. También la mayoría de los mercadólogos buscan los productos de consumo y también hay dinero en los mercados industriales y quizá más y menos competido. Bueno, se los dejo como tip. Es más glamoroso los mercados de consumo. Tiene más glamour, tiene más pantallas, se ve más. Pero los mercados industriales, ojo, tienen su razón de ser. Y entonces hay que estudiarlos bien, hay que meterse bien. Bueno, antes de hacer estas 4 P's, la pregunta es, ¿y cuál es tu mercado meta? Cualquier plan que ustedes quieran hacer, cualquier plan, ¿sí? El director de mercadotecnia, antes que otra cosa, antes de que empiecen a echarle lápiz y cálculos y todo esto, y que pidan presupuesto, antes que esas cosas, lo primero que les van a preguntar es, ¿y a qué mercado meta vas dirigido? Entonces, necesitamos conocer el mercado meta. ¿Cuál es el mercado meta al que voy? Es el grupo de consumidores a quien la organización dirige sus esfuerzos de mercadotecnia, en los que tiene en mente la organización cuando está haciendo todo eso. ¿A quién le vamos a enfocar todo eso? Todo este esfuerzo, toda esta dedicación, ¿a quién va? ¿Sí? ¿Cuál es el blanco al que voy a disparar en el buen sentido de las palabras? Al mercado meta. Y el mercado meta también, ahí es donde se apoyan las investigaciones de mercado, la planeación, la organización, dirección y control de los mercados. Vamos a enfocarlo todo a mi mercado meta. ¿Qué queremos hacer con el mercado meta? Obtener su satisfacción. ¿Ok? Que quede contento, no conforme, contento con lo que le estamos ofreciendo. Que diga, caray, esto es lo que yo buscaba y este producto me lo está dando. A lo mejor el mercado meta no piensa en quién es la compañía que está atrás. Cuando compramos un producto, no decimos, ay, estos de Henkel, estos de Nestlé, estos de Procter, sino mencionamos la marca. ¿Ok? Mencionamos la marca y se lo debemos a la marca. No decimos, gracias Colgate y Palmolive, no, mencionamos la marca. ¿Sí? La empresa queda atrás. Cuando compramos una aspirina, no decimos gracias Bayer, decimos gracias a la aspirina que me quitó el dolor de cabeza. ¿Ok? Entonces el mercado meta es la razón de ser de la mercadotecnia, satisfacer sus necesidades. ¿Cómo andan? ¿Andan cansadones? Ya casi llegamos al final, ya después vamos a entrar más a las definiciones y a las prácticas y a los trucos de la mercadotecnia, que creo que eso es lo que más les va a complacer. Tenemos que la administración de la mercadotecnia tiene un proceso. ¿Cuál es el proceso que sigue la administración de la mercadotecnia? Voy a borrar aquí para reescribirlo, para que mientras ustedes ven la diapositiva y yo lo vaya explicando, haga yo aquí algunas anotaciones si creo que son necesarias. ¿Cómo comienza la mercadotecnia? Ok, ustedes ya salen con su título de licenciados en mercadotecnia. ¿Qué es lo que tienen que hacer? Bueno, pues si no tienen trabajo, buscar uno y hacer todo el uso posible de sus habilidades de mercadotecnia para conseguirlo. ¿Saben qué?
¿Alguno de ustedes ha subido su currículum a internet? Si no lo han hecho, están fuera del mercado, ¿sí? Sí, yo ya lo subí a OCC, no me refiero a eso. Tienen su propia página web, hay páginas gratuitas, en donde ustedes le pueden decir a un cliente, aquí está mi currículum, pero también lo puedes ver en esta página web. En la página web le pueden dar animaciones, pueden poner fotos de la empresa en donde estaban, pueden poner fotos de campañas que ustedes hayan realizado o en las que ustedes hayan trabajado, pueden ofrecer más, le pueden dar vida. Oye, pero una página web es muy caro. ¿Y qué me dicen de los blogs? Ah, ¿verdad? A lo mejor estamos perdiendo mucho tiempo en Twitter, en Facebook, en Hi-Fi, a lo mejor en MySpace me estoy haciendo locos tratando de conquistar chavas y poniendo fotografías. Ojo, también lo podemos usar para vendernos. Todo lo que estamos aplicando en mercadotecnia, aplicárnoslo a nosotros mismos. Y los blogs, bueno, les voy a dar una marca, porque si es una marca que se llama Blogger y que pertenece a Google y que es gratis, donde ustedes pueden subir primeramente su currículum, ¿ok? ¿Cómo? Eso ya les toca a ustedes, ¿all right? Bueno, vamos a ver cómo empieza la planeación de la administración de la mercadotecnia. ¿Qué necesito? Pues lo primero que necesito es mi mercado meta, ¿a dónde voy? Así como las empresas tienen misión que les sirven para decir de dónde parten y visión que les sirve para decir a dónde van a llegar, los mercadólogos tienen, más que la visión, tienen el mercado meta, que va a ayudar a cumplir la visión general de la empresa. ¿Cuál es mi mercado meta? ¿A dónde quiero llegar? ¿A quién quiero ver usando mi producto, utilizando mi producto, empleando mi producto? Entonces, ya que tengo mi mercado meta, empiezo a hacer mi desarrollo del producto. Oye, pues que no que ya lo tenía mi producto, sí, pero mi producto está como lo necesita el cliente o como era más fácil para mí hacerlo, o bien como lo compraba mi cliente hace 20 años, ¿sí? Para mí es muy grato, ya no es muy grato, pero sí lo era un tiempo. Cuando yo era niño, iba a la peluquería, ya sé que ahora ustedes van a la estética, yo también, pero cuando era niño era peluquería. Y entre los recuerdos gratos que tengo de la peluquería que estaba en la esquina donde yo vivía, fíjense cómo evoluciona la mercadotecnia. La peluquería para mí me trae recuerdos de mi niñez. ¿Por qué? Porque el peluquero, que no recuerdo su nombre, era un buen amigo de los niños. No era pederasta, sí era un señor grande y era un muy buen amigo de los niños. Porque llegábamos, pedíamos permiso para entrar y nos poníamos, los chavos ahí de la calle, que vivíamos en esa calle, nos poníamos a leer las revistas que ellos tenían. Las revistas para niños en aquel entonces eran así de grandes. Sobraba todo, se podía utilizar, podíamos desperdiciar papel, éramos pocos. Y yo empecé a leer ahí con una revista que se llamaba Memín. Y vamos a hablar de mercadotecnia para que vean qué rápido evoluciona. Era Memín, voy a borrar todo esto, porque sí es importante este concepto de mercadotecnia. Era una revista cuya creadora hacía novelas, revistas de novelas. La señora ya falleció hace poco, su nombre era Yolanda Vargas Dulce. Esta señora posteriormente llegó a Televisa, usaron las novelas que hacía ella para revistas, las usaron para hacer telenovelas y hubieron telenovelas de grandes éxitos. Yesenia, una bailarina gitana, Rubí, etcétera, etcétera. Pero tenía una revista que se llamaba Memín. ¿Por qué Memín? Porque su esposo era Guillermo de la Parra. Y se le ocurrió, pues Memo, Memín. Y era un negrito que parecía caricatura. Todos los personajes parecían gente normal, común y corriente. Pero el personaje de Memín era más una caricatura que el dibujo de un niño. Y era cachetoncito, le brillaban los cachetes, tenía los labios gruesos. Era pobre.
tenía una mamá, Eufrosina, que le pegaba con una tabla. La tabla tenía un clavo, pero no era para pegarle con el clavo, era para que después que le daba sus tablazos, hacía así en la pared y volvía a clavar la tabla, no se le perdía. Dirán ustedes, oigan, qué salvaje. Para nosotros, niños de aquella época, de los 60, era divertidísimo. Y además siempre traía una historia noble. Tenía el amigo rico, tenía el amigo pobre, creó todo un concepto a través del memín, y era un muchacho negro. ¿Por qué negro? Porque Vargas Dulce viajó a Cuba, ¿sí? Y cuando vino a México, dijo, pues voy a crear este personaje. Entonces, un negrito muy simpático que andaba con unos tenis, ¿verdad? Tenis que llegaban a los tobillos, de los que usábamos los niños en aquella época. Los niños pobres usaban tenis, los niños ricos usaban zapatos. Hoy es al revés. Los niños ricos usan tenis muy caros y los que no tienen usan zapatos. ¿Ok? Fíjense cómo cambia la mercadotecnia. Bueno, ¿dónde está la mercadotecnia? En el nombre. Se llamaba Memín. Ah, aquí me falló. Pinguín. Memín Pinguín. Pingo. Por ejemplo, yo nací en Veracruz y ese es un pingo. El decirle un pingo a alguien es un diablillo, un travieso. También en Cuba la palabra pingo significa travieso. Pero si la volvemos femenino, pinga, como somos muy albureros, ya tiene otro significado. Y la señora pensó en el significado. Dijo, wow, si le llamo pinguín, no va a faltar el mexicano alburero que le encuentre otra connotación. Y entonces le puso pingüín y le puso diéresis. Pero las primeras ediciones, para aquellos que coleccionan cómics, la primera decía Pinguín y después le puso Pingüín y se quedó Memín Pingüín y Pingüín era su apellido, ¿sí? Pero originalmente era Pinguín. ¿Qué hizo la señora? Hizo mercadotecnia, puso un nombre que no tuviera una connotación negativa. En Japón sacaron un automóvil cuya marca es Moco. Imagínense ustedes que compraron su Moco verde, ¿sí? ¿Qué es lo que hay que hacer? Cuando pase a México hay que cambiarle el nombre al carro, pero de inmediato. Es más, ni siquiera hacer la campaña de que Japón va a traer su Moco a México, ¿sí? Porque el nombre es importante. Vean cómo desde entonces ya pensamos en la mercadotecnia, ¿sí? El carro que se llama, que nosotros le llamamos, ay se me olvidó, Lupo, que significa lobo, su verdadero nombre era Fox, pero llega a México en el sexenio de Vicente Fox y la Volkswagen no quería complicaciones con lo que hiciera Fox y que se relacionara con su vehículo. Y solo en México le llamó Lupo. Después salió el modelo todoterreno, podemos decir, que se llama Fox, ¿qué? Fox Cross, ahí sí mantuvo el nombre. Pero el nombre original de Lupo es Fox. Pero para no tener broncas, le cambió el nombre, ¿ok? Bimbo. Todos conocemos a Bimbo, la empresa panificadora más importante del mundo. ¿Sí? Cuando entró a Estados Unidos tuvo que comprar a Wonder, porque Bimbo en inglés se le dice a las chicas gringas, estas güeras hermosas, llenas de bolas por todos lados, pero que tienen hueco el cerebro. Entonces no podían usar un pan con este nombre y compraron un Wonder para entonces tapar. Los latinos sí sabemos que es Bimbo, pero los americanos, los anglosajones, tienen otra connotación para esta palabra. Eso es mercadotecnia, jóvenes. Bien, eso es desarrollar el producto. Por eso lo pongo de ejemplo. El desarrollo del producto no solamente está en cómo lo hago más grande, más chico, más... No, desde el nombre. Y aquí hay dos desarrollos de producto para no afectar, solamente haciendo una ligera variación al nombre o una variación total, para no afectar el nombre. Otro desarrollo de producto a través del nombre que costó muchísimo dinero. Hay reglas en mercadotecnia que los nombres deben de ser bisílabos para que sea fácil de recordar. Y teníamos un banco que se llama Vital, o se llamaba Vital, y hoy se llama HSBC. Es más difícil decir esto y que va en contra de la mercadotecnia, pero lo decimos, y lo decimos completo.
gracias a la campaña de mercadotecnia que costó millones. No decimos, voy al HS, no, vamos al HSBC, lo decimos completo. Y era más fácil decir Vital. Este es un éxito de mercadotecnia, señores. Se fue en contra de lo que supuestamente no se debe de hacer y se tuvo éxito. ¿Por qué se buscó que se llamara así? Bueno, los que ya han viajado por otras partes del mundo o que tengan la oportunidad más adelante de hacerlo, verán que en aquellos países donde hay HSBC, se llama así. Así se llama en todos esos países, HSBC. Y la gente no dice voy al HS, es voy al HSBC, que es más difícil que Vital. Vital era más fácil y sin embargo, todavía hoy, algunos de ustedes ya no se acordaban que originalmente su nombre era Vital. Entonces, desarrollo del producto. Luego, determinar el precio. El precio que me va a permitir competir, ¿sí? Y para determinar el precio, pues hay múltiples factores que debo de tomar en cuenta. Entre ellos, muy importante, la competencia. ¿Cómo está el producto similar al mío de la competencia? Y cuando veamos precio, vamos a ver que hay una relación precio y percepción de la calidad. Porque es más importante que la calidad misma, la calidad que percibe el cliente, y a veces no son iguales, ¿ok? Luego, ¿cómo lo vamos a distribuir? ¿Sí? ¿Cómo vamos a distribuir este producto? Tenemos el producto, tenemos su precio, y luego su distribución. Esto es la P de plaza. Miren cómo las 4 P's se van dando poco a poco, ¿sí? Y al final, aunque ahí dice precio, es un error mío, debe de ser la promoción. ¿Sí? En su diapositiva metí una pata, se me fue un precio por otro, ¿verdad? El punto final no es el precio, es la promoción. ¿Cómo lo voy a promocionar? ¿Cómo lo voy a dar a conocer? ¿De qué me sirve hacer todo un esfuerzo si hasta acá la gente no lo conoce? Y eso nos pasa a todos, ¿sí? Yo mismo en alguna época con mi despacho tuve problemas porque la gente no lo conocía. Ahora ya algunos, los que me interesan que lo conozcan, ya lo conocen, pero al principio era muy difícil. Tuvimos que hacer algo de mercadotecnia ahí. Ya para finalizar, para que vean por dónde vamos a ir, a dónde queremos llegar, tenemos que algunas compañías, aquí hay 4 nada más, AT&T, Exxon, Levi's y Xerox. Yo lo que quiero que ustedes comprendan es que el de mercadotecnia tiene que ir más allá de la parte específica, lógica, tangible de un producto. Por ejemplo, AT&T, si yo le pregunto qué hacen en AT&T a alguien que opera o que fabrica o que está en la línea de producción de AT&T, si yo les preguntara, la pregunta para todos los casos es, ¿qué hace tu empresa? Uno de producción podría decirme, pues operamos una compañía de larga distancia. En esa misma empresa, uno de ventas me va a decir, vendemos aparatos y damos servicios de comunicación. Fíjense, en la misma empresa, las cosas diferentes. ¿Qué me puede decir el de mercadotecnia? El que le gira la piedra, el que piensa en función de su mercado meta. Ofrecemos diversos servicios eficientes en comunicaciones. ¿Alguno de ellos está equivocado? No, ninguno. Solo que al de mercadotecnia le sirve para alcanzar su mercado meta. A los otros 2, no. Exxon, le pregunto al de producción, ¿qué hace Exxon? Explotamos petróleo y diversas gasolinas. ¿Qué me va a decir el de ventas? Vendemos combustibles, ¿no? O sea, ¿para qué le hacemos más difícil? Pero el de mercadotecnia, que piensa en función de su mercado meta, va a decir, ofrecemos diversos tipos de energía segura y rentable. ¿Ok? ¿Qué fabrica Levi's? Le preguntamos al de producción, ¿qué hace? Pues pantalones de mezclilla, está bien simple. Y el de ventas, pues vendo ropa, ¿no? Además durable y resistente. ¿Qué me va a decir el de mercadotecnia? Ofrecemos comodidad y durabilidad para vestir. Y finalmente, Xerox. Si le pregunto al de producción de Xerox, ¿ustedes qué hacen? Fabricamos copiadoras. Al de ventas, vendemos aparatos para oficina. Y si le pregunto al de mercadotecnia, me va a decir,
automatizamos oficinas. ¿Ok? Vean la diferencia de conceptos. Por eso cuando yo les pregunto si están en una fábrica de zapatos, ¿qué hace su empresa? Cuidado con la respuesta, porque lo podemos catalogar entre de producción, de ventas o entre lo que verdaderamente son especialistas en mercadotecnia. Por mi parte, es todo el día de hoy. Ya vamos entrando ahora sí a lo que es la mercadotecnia. La próxima sesión ya empezamos a analizar más cuidadosamente las partes de mercadotecnia. Empieza la parte ya más profunda. Pónganle ganas, tengan su libretita para tomar notas, corrijan en sus apuntes las cosas que les voy señalando, por favor. Nos vemos la próxima clase y pongan mucha atención en la publicidad que se encuentran por ahí en la calle, a ver qué aprendemos. Hasta la próxima, que estén muy bien.